Buenas tardes. Hoy, como tenemos nuevo encargado de música y nuevo speaker, pues habrá alguna pequeña distinción normal. Bien, nuestro compañero Ricardo se encuentra ausente, que es quien, como sabéis, habitualmente lleva el peso de la cosa. Hoy es 11 de septiembre y como es 11 de septiembre estamos aquí. Estamos aquí porque lo dijimos, estaremos, haga frío, haga calor, llueve. Y a ver si sale bien Emilio. Hoy, además de recordar aquella masacre aquí en España, que se hizo exclusivamente para que las elecciones tuvieran un resultado contrario al que todo el mundo preveía, también nos tenemos que recordar los 3.000 y pico muertos que hubo por otra barbarie terrorista, en cuyo origen quieren imbricar estos señores que nos gobiernan y los que nos gobernaron anteriormente en la raíz islámica. Si bien allí las pruebas fueron espeluznantes, aquí no hubo ni una sola prueba que pudiera establecer el nexo de unión. Porque después hubo una explosión en Londres, pero ya no fue un día 11. Qué casualidad, ¿verdad? Y allí sí murieron terroristas suicidas, aquí no. Aquí lo suicidaron en Leganés. Para gran vergüenza de España, se suicidaron en Leganés. Y digo se suicidaron porque ¿quién puede pensar que cuando 8 personas están rodeados por la policía se pongan a llamar a despedirse de sus familiares, utilizando todos el mismo teléfono, a pesar de que cada uno tenía el suyo? Todos utilizaron el mismo, es decir, encendían el teléfono, hacían la llamada, se lo daba al siguiente, el siguiente apagaba el teléfono, sacaba la batería, sacaba la tarjeta, metía la suya, volvía a poner la batería, lo abría, y toda esta juerga ¿para qué? Por si había algún tonto que se lo creyera. Después, el espectáculo vergonzoso de que no se hace ninguna autopsia de los restos. ¿Para qué? Y para más vergüenza resulta que aparecen hasta unos papeles hablando de ETA, que dicen que es un vecino que se dedicaba a llevarse el trabajo a casa desde la policía o desde el juzgado, de donde fuera. Esto parece una comedia chabacana, si no fuera porque 192 personas dejaron de poder vivir el único don que nos da la naturaleza y que solo ella debería arrancárnoslas. Lo arrancaron unos individuos que, como guinda deliciosa de esta desvergüenza que tenemos aquí, resulta que en su 90% eran confidentes de la policía. Y hay que preguntarse qué narices hacían los policías con las confidencias de estos señores, que fueron incapaces de evitar esta barbaridad. Hoy me recordaba también cuando el señor Gabilondo, esa voz angelical y pura de la cadena SER, que afortunadamente sigue hundiéndose en la mierda económica, cuando decía que de varias fuentes tenían información muy confidencial de que había al menos un terrorista con 55 capas o 60 de calzoncillo, y resulta que no apareció. Y luego dijeron aquello de ha sido un error. No, perdone, eso no puede ser nunca un error, eso es una mentira. Que quería llevar a la gente donde había que llevarla. Tenía que ganar el candidato de los terroristas, el señor Rodríguez Zapatero. Si en Nueva York automáticamente el peso de la justicia americana se hace ver, en España no.
La instrucción del 11M es una de las mayores vergüenzas que puede haber en los anales de un país que se llame democrático. Es todo un engaño y una piltrafa. Desde ver cómo cambian a 3 secretarios del juzgado de instrucción para que al final se haga cargo de ese puesto un señor que vivía en Londres y que no era ni pertenecía a la carrera de secretariatos judiciales, ya me contaréis. Tuvieron que enfermar la titular y la suplente, pero eso es normal, eso suele ocurrir en todos los casos, ¿verdad? Eso es lo normal. Por eso, enseguida supieron quiénes eran. Había que mandar los inputs necesarios antes de las elecciones. Pasadas las elecciones, vamos a empezar. Todo el que se llame Mohamed a la cárcel. Ya lo echaremos después. Y como dice Ricardo con ese énfasis envidiable, solo uno está entre rejas porque fue acusado por 2 señoras no residentes o residentes sin papeles que le acusaron después de llegar a acuerdos dinerarios y de residencia. Hogan ahí está pudriéndose en la cárcel. Las esperanzas que nosotros teníamos en ese atravesar del desierto se van diluyendo, porque resulta que los señores que han heredado el poder después de que los antecesores destrozaran y hundieran España están dando un ejemplo absolutamente vergonzoso y vergonzante de lo que es y de lo que debe ser un ciudadano digno. En España tenemos unos políticos que no son dignos. Entonces, bueno, ya lo tenéis con ETA. A un señor sale un ministro que no ha dado ni una buena desde que está en su cargo, diciendo que es que podía prevaricar y todavía no tiene usted en la mesa un informe. ¿Y va usted a prevaricar cuando le presentan un informe está sin firmar? Entonces, ¿qué vamos a decir? Nuestras esperanzas se desvanecen en cuanto a que va a tener que pasar mucho más tiempo hasta que podamos seguir luchando para conocer la verdad. No nos importa, llevamos 74 meses, como si son 80. Ya, pasará que cuando se acierte vamos a decir aquello, ¿y ahora qué hago yo los días 11? Pues a lo mejor venir aquí a celebrarlo. Pero es un espectáculo vergonzante cómo la clase política ha hundido económicamente España y cómo la ha hundido moralmente. El objetivo primero, el objetivo fundamental, era cargarse la dignidad de los españoles. ¿Qué vamos a decir del ministro de Justicia? Que se negó a dedicarle una plaza en condiciones a las víctimas del terrorismo. Cuando para gran vergüenza aquí han muerto más de una sola vez. Claro, un señor que está esperando para sacar una ley contra el aborto a que falle el Constitucional y así se la da hecha, pues ya está. Porque si se deroga la ley anterior, se retira el recurso del Constitucional. No, que lo diga el Constitucional, que ya sabemos cómo va a votar según la mayoría. Esa es la trampa de los señores que nos gobiernan, que hacen lo que les da la gana, que se ríen mientras se enriquecen. 400.000 individuos con una preparación de educación y de moral cero absoluto, se embolsan sueldos maravillosos con tarjetas, con móviles de quintas generaciones y con la madre que parió más de uno. Esa es la gran vergüenza que tenemos en España. Tendremos que seguir, señores. Tendremos que seguir porque no estamos pidiendo nada que no sea honesto y moral. Y como le decía yo a un compañero mío que me decía, pero bueno, ¿cuándo vas a parar? Que vea, el ciudadano digno no se rinde, no se apea de sus condiciones, sabe aguantar y da la cara. Y eso es lo fundamental, dar la cara. Exigir a un gobierno que se deje de bobadas, que de verdad dirija a una población en todos los órdenes. En todos los órdenes. En nuestro foro
escribió Gabriel Maurice un artículo que, abusando de vuestra paciencia, voy a leer. Como sabéis, Gabriel Maurice tiene una doble condición. Es víctima, puesto que uno de sus hijos falleció en los atentados del 11M, y además fue perito de los que intervino en el último intento de pucherazo con los análisis de los explosivos para saber qué había estallado, porque esto es de opereta, seguimos sin saber lo que había estallado. Hemos permitido que se tiren toneladas de residuos a la basura sin analizar. Esta es España, este es un país democrático, este es un país en la cabeza del mundo, así nos va. Está dirigido al monumento pendiente. Nos dice don Gabriel: tenemos los hombres la costumbre de recurrir a la construcción de monumentos para recordar hechos o personas con el fin de perpetuar su memoria de forma colectiva. No siempre se logra dicha finalidad, sobre todo cuando se trata de hechos o personas con relevancia política, cosa que ocurre con bastante frecuencia. Creo que las personas que hemos vivido una parte dilatada de nuestra vida podemos aportar ejemplos que ilustran la afirmación. No hace muchos años asistimos a un hecho de esta naturaleza, y me refiero a la retirada de una estatua ecuestre en Madrid. En las páginas de nuestra historia podemos encontrar igualmente hechos y personas que, según el tratadista, salen mejor o peor parados. En la mayoría de las ocasiones resulta válido el dicho: en este mundo traidor nada es verdad ni nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Personalmente, aunque la vida real sea aplicable esa sentencia, tengo el convencimiento de que hay hechos y personas que intrínsecamente son buenos y malos. Los matices relativistas que intentaron difuminar el bien y el mal jamás podrán evitar la transparencia cuando las personas hacen buenas o malas acciones. Cuando se refiere a la oscuridad, a la luz, cuando se refiere a la oscuridad, a la luz, algo malo se pretende ocultar. Dijo Jesús: hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. En nuestra reciente historia, para desgracia nuestra, el fenómeno terrorista quizás sea uno de los hechos que más han contribuido a sembrar de monumento en nuestras calles y nuestras plazas. A priori, casi todos los españoles coinciden en rendir tributo a las víctimas del terror, víctimas inocentes que lo fueron por su indefensión, por ser servidores del Estado o simplemente por ser españoles o por vivir en España. Las organizaciones que causan tanto dolor a las víctimas, objeto de recuerdos, remeten a veces con saña contra estos recuerdos, que sin sus crímenes no tendrían razón de ser. Creo que ahora resulta más fácil entender que no siempre los monumentos cumplen con la finalidad de inmortalizar a personas o hechos. La simbología de lo bueno y lo noble en un monumento histórico puede invertirse en otro momento no muy distante en el tiempo. Por ese motivo yo no me siento entusiasta de los recuerdos materializados en cosas tan lábiles como un símbolo en piedra o una placa en una vía pública. El 11M creo que puede ser un buen ejemplo para sustentar mis tesis sobre el asunto. Los que planificaron los crímenes, aún por mostrar a la luz pública, es altamente probable que eligieran la Comunidad de Madrid por el simbolismo del lugar, las víctimas por su total indefensión, el momento por ser de máxima afluencia en los trenes, la fecha por la proximidad de las elecciones. El atentado tenía el fin de causar el máximo impacto en el electorado y por ende producir los mayores réditos políticos. Este atentado, el mayor de los perpetrados en España y en Europa en el siglo actual, atentado que sin aclararse sigue siendo objeto de olvido colectivo, paradójicamente ha generado varios y muy diversos monumentos en memoria de las víctimas, que algunos no podremos olvidar jamás. El primer monumento ya fue destruido. Fue el que de una manera espontánea eligieron in situ una multitud de personas anónimas. Hace unos días encontré en internet unas fotografías de flores e inscripciones francamente emotivas. Mi más efusiva y sincera gratitud a esas personas de noble corazón y tan buenos sentimientos. El pueblo es siempre el más fiel exponente de la esencia de un país. Un monumento singular es el mal denominado Bosque de los Ausentes, constituido por 192 árboles, 170 cipreses y 22 olivos. Su originalidad radica en que cada árbol pretende simbolizar a cada una de las personas que perdieron su vida involuntariamente para beneficio de los que planificaron, ejecutaron, ocultaron
y se siguen beneficiando del crimen múltiple. El actual nombre Bosque del Recuerdo ha sido utilizado por muy pocos, conservando el maléfico adjetivo de ausentes como si se tratara de personas que se ausentaron voluntariamente. Se hicieron monumentos más convencionales en las estaciones de Alcalá de Henares, un monolito en el que figuran las víctimas mortales de aquel pueblo. Santa Eugenia, a cuya inauguración tuve el honor de asistir, El Pozo y Atocha, en el que figuran los nombres de los vilmente asesinados el 11 de marzo, que para colmo no ha sido declarado Día del Luto Nacional o tema de estudio en los centros escolares. Aquí hay que olvidarlo. Sabéis que si bajamos al monumento no hay una sola indicación de qué es ese bodrio. Sin dejar de mostrar mi agradecimiento por tanta profusión de monumentos, quisiera compartir una reflexión al respecto. La memoria, el homenaje y el recuerdo objetivos de un monumento creo que con frecuencia están siendo mancillados tanto por el Estado como por la mayoría de los medios de comunicación. Yo me atrevo a proponer modestamente el siguiente monumento. Podría contener los siguientes elementos. Simbolizaría un monolito consistente en una pirámide pentagonal. En cada una de las caras de dicha pirámide figuraría los verdaderos autores del atentado, instigadores, ejecutores y ocultadores, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que impidieron la investigación y los que consiguieron descubrir a los verdaderos autores, los profesionales del Poder Judicial que permitieron que no se llegara a descubrir a los autores verdaderos y los que tuvieron la profesionalidad y la honradez de construir el rompecabezas y dictar una sentencia justa y veraz. Los representantes políticos que impidieron investigar y elaborar planes de prevención para evitar un atentado similar, e igualmente figurarían con nombres y apellidos los que lograran clarificar toda la trama política y sus actores. La quinta cara de la pirámide consistiría en un listado de medios de comunicación que colaboraron eficazmente en difundir las mentiras del atentado, como los suicidas inexistentes, así como en silenciar verdades como la desaparición de los restos de los trenes. En la misma cara figuraría en lugar destacado los pocos medios que siguen dedicando recursos y esfuerzos para el esclarecimiento de un crimen planificado tan grave que cambió nuestra historia. El vértice de la pirámide dirigiría hacia el cielo las obras de todos los actores de la tragedia. Veis que don Gabriel, que tuvo que pasar por aquella doble situación dolorosa de ver cómo en el último análisis que se ordenó grabar por el juez Bermúdez, cómo la noche posterior a aquel día en que aparecen restos que derrumban la versión oficial, justo esa noche se deja de grabar accidentalmente. En España pasan siempre estas cosas, siempre se estropea aquello que puede beneficiar al malo de la película. Y qué curioso, sin esa grabación, que además se pierde después por un juzgado, con un título completamente diferente a su contenido, para que nadie lo encontrara, pero afortunadamente salió a la luz y se publicó en algún medio de comunicación. Pues además al día siguiente, claro, todas las demás muestras estaban igualmente contaminadas. Vaya noche de trabajo que se tuvieron los caballeros aquellos, ¿verdad? Esta es España, este es nuestro pueblo, es nuestra nación. Yo me avergüenzo de vivir aquí, y lo digo en serio, me avergüenzo. Hagamos todo, nadie nos atiende, absolutamente nadie. El poder político se ha impuesto en todas las capas de la sociedad, lo ha cerrado. Decía aquel bienhechor y luego malvado que fue Jesús Neira, después de salvar a aquella señora que estuvo a punto de perder la vida, en un libro que le compré hablando de la transición democrática de España y contando las grandes mentiras de la transición española. Luego fue un malhechor porque resulta que iba conduciendo con una elevada tasa de alcohol. Curiosamente fue un agente de policía, no sé de qué clase de policía, que estaba accidentalmente en la M30, a lo mejor le llevaba siguiendo todo el mes a ver si lo pillaba, ¿no? Pero bueno, el que la hace la tiene que pagar. Pues allí se ponía
y se estudiaba cómo se nos vendió la realidad que quisieron vendernos. No se comentó ninguna alternativa a aquel modelo, aquel bodrio que hicieron. Hoy pagamos todas las consecuencias: desorden, influencia política en la justicia, influencia política en todo, absolutamente. Sabemos lo que va a saber, lo que va a dictar cualquier juez, simplemente con saber dónde está afiliado. Progresista, ya lo sabemos. Conservador, ya lo sabemos. Eso es un modo de justicia. Es que hay dos justicias en España y vamos a pretender que eso se arregle así por las buenas, simplemente yendo a votar. Pues a lo mejor tenemos que dejar de votar, a lo mejor. Lo que es incuestionable es que nosotros vamos a seguir aquí y vamos a seguir exigiendo todos los días 11 que de verdad se investigue el 11M, que se deje ya de puñetas, que hay mucho cargo, que es una vergüenza lo que se tarda en España en instruir una causa. Que teníamos en América aquel ladrón, aquel Madoff, que a los 6 meses de hacer la mayor estafa financiera ya estaba en la cárcel condenado a 120 años. Y aquí a los 6 meses no se ha empezado a rellenar el primer folio. La gran vergüenza con la juez que perseguía los restos. ¿Y dónde estaban los restos del señor Sánchez Manzano? ¿Cómo se la persiguió? Hasta que han paralizado por completo la investigación. ¿Está la justicia? ¿Esto se llama justicia? O a lo mejor en Zambia hay muchísima más justicia que aquí. Pero mientras tanto lo que no van a hacer es que nos desanimemos. Nos tendremos que tragar muchas situaciones duras. Fijaros que son 74 meses. Yo cada día 11 estaré aquí exigiendo. Porque quiero saber la verdad. Queremos saber la verdad. Queremos saber la verdad. Queremos saber la verdad. Queremos saber la verdad. Bien, ahora vamos a guardar el minuto de silencio y después recogeremos las flores e iremos, con el permiso y el apoyo y la cobertura de la policía, como todos los meses, a cruzar, a dejar las flores en el marqués del pueblo. Corín, cuando puedas. Entonces intentamos cruzar. Las flores primero, flores para cruzar. Ojalá salir para repartirse. Este ya ha dicho, ya no puedo más. Yo voy para allá porque no me quedo aquí, me lo dejo espacio.
Informar que el acto está seguido por 500 tuiteros, que se transmite por internet. Bien, quería también comentaros una pequeña novedad. Pablo, nuestro hombre de informática, nos ha ido enseñando un poquito a usar las nuevas tecnologías. Y entonces hemos empezado a introducirnos en Twitter. En Twitter, cada uno se ha registrado como ha querido, pero todos también estamos con la cuenta de Peones Negros. Y entonces, todas las noches, ponemos unos cuantos tweets, como dicen ellos. Y la cosa va funcionando. En este momento, él está haciendo la grabación, tenemos información de que unas 500 personas están viendo a trocitos nuestro acto. Es una forma de que a los que no puedan venir les llegue que seguimos aquí, que seguimos protestando y que no pasamos página. Yo me he quedado asombrado de ver la cantidad de cuando he puesto algún mensaje, la cantidad de gente que, como se dice vulgarmente, lo retuitea, y cuando entro en ver quién es el que lo ha sido, pues resulta que tiene 500 o 300 o 800 y en algún caso hasta 1000 seguidores, que quiere decirse que sus seguidores van a ver también. Hoy, aparte de este seguimiento en directo, también haremos a las 10 de la noche, vamos a poner un mensaje diciendo: hoy, 11 de septiembre, queremos saber la verdad del 11M. De manera que lo avisamos ayer, que todos los que quieran lo hagan seguir, lo retuiteen, de manera que veamos hasta dónde vamos incrementando esa línea. Evidentemente hay quien contesta pues, de una manera posiblemente educada, pero que no está muy de acuerdo, ¿no? Algunos nos decía: estate sentado y no te canses. Digo: no te preocupes, si llevo 74 meses, ya estoy hasta descansado de estar cansado. Bueno, pues simplemente que no se vea eso. Os voy a leer el manifiesto y ponemos el himno y despedimos el acto. Manifiesto de los Peones Negros Libres. Nosotros, ciudadanos libres de toda edad y condición, responsables y conscientes de nuestros derechos y nuestras obligaciones, estamos aquí reunidos para alzar nuestras voces y exigir el conocimiento de la verdad respecto de los actos terroristas acaecidos el 11 de marzo del 2004. Los Peones Negros Libres constituimos un movimiento ciudadano espontáneo, libre e independiente de partido político alguno, en el que cada uno de nosotros se declara y se siente víctima y superviviente del atentado perpetrado en España. Pues aquella masacre fue realizada contra toda la población española. Todos íbamos en esos trenes. Como víctimas y como ciudadanos, venimos desde hace ya más de 7 años denunciando las mentiras y falsedades que han rodeado la investigación oficial y exigiendo la clarificación de todas las incógnitas que se han hecho patentes a través de las 2 sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En relación con la auditoría de aquel atentado, pues todavía después de este tiempo, no conocemos quiénes fueron los que lo cometieron. ¿Por qué lo hicieron y cómo lo hicieron? Pero sí sabemos quiénes se empeñan en impedirnos que lo sepamos. Todos aquellos que prefieren olvidar y los que se niegan a seguir investigando para averiguar la verdad. Tenemos el derecho a que se haga justicia y exigimos justicia. Tenemos el derecho a defender nuestra dignidad y exigimos respeto, denunciando el engaño y la mentira que ha hecho fracasar el Estado de Derecho, sin el cual no es posible la libertad. Por todo ello seguiremos convocando a los ciudadanos todos los días 11 de cada mes para que salgan de sus casas y se reúnan con nosotros en la calle para reclamar de los poderes públicos que se siga investigando la autoría del mayor atentado terrorista de la historia de España. Queremos saber qué se oculta detrás del 11M tan grave como para que haya tanta gente interesada en que no se sepa. Si tienen miedo a la verdad, es porque son cómplices de las mentiras, de las falsedades con las que se ampara a los asesinos que cometieron aquella masacre. Son cobardes y tienen miedo a la libertad.
los peones negros libres estamos aquí por nuestra propia dignidad, solidarizándonos con las familias de víctimas y reclamando nuestro derecho a que se haga justicia. Seguimos aquí ahora, y el mes que viene, y siempre, para exigir que no se olvide el mayor atentado de la historia de España. No podrán silenciar nuestra voz mientras ellos pretenden silenciar su conciencia. Por eso, haga frío o calor, nieve o llueva, aquí seguiremos con vuestro apoyo, gritando sin descanso. ¡Queremos saber! ¡Queremos saber! ¡Queremos saber! ¡Queremos saber! ¡Queremos saber! Queremos saber. Queremos saber. Muchas gracias. Y ahora despedimos el acto. Muchas gracias. Muchas gracias. Os esperamos el 11 de octubre.